Prepárense, mis amigos, para la historia de amor más imposible y, sin embargo, más matemáticamente perfecta que sus corazones jamás se han atrevido a imaginar. Antes de sumergirnos en esta épica crónica de pasión y desafío, háganse un favor a sí mismos y a la fuerza gravitacional del destino. Sigan nuestro canal y activen la campana para no perderse ninguna de nuestras inolvidables narrativas. Esta no es una simple fábula sobre bailes y vestidos de seda. Es la crónica épica de dos almas, atrapadas en la órbita de sus propios deberes, destinadas a colisionar en una explosión de pasión que desafió la lógica misma de toda la sociedad de Londres. El escenario está montado en el corazón de la Inglaterra victoriana, donde el decoro era la ley y la pasión, un crimen, y en el centro de este torbellino estaba el inquebrantable duque Alistair Hawthorne, el hombre conocido en la alta sociedad como el Duque de Hielo. Alistair Hawthorne era un maestro del orden, un arquitecto de la perfección fría, pero no por elección. Desde la tragedia que se llevó a su hermano menor y heredero, el duque vivía bajo el peso de un luto tan denso que parecía haber congelado su corazón y su reputación. Tenía 32 años y su vida era una búsqueda incesante de control, un intento desesperado de garantizar que el caos nunca más tocara su vida. Su castillo mental era una fortaleza de reglas y deberes, y estaba decidido a contraer matrimonio por conveniencia, sin el menor rastro de esa emoción volátil llamada amor. Su foco era el deber, el linaje y la impecable Lady Eloise, la duquesa ideal. Pero miren, el destino, mis queridos oyentes, tiene un sentido del humor deliciosamente perverso. Pues Lady Eloise no vino sola. Era la protegida de Miss Clara Finch, la tutora de 24 años, autodidacta, que despreciaba la hipocresía y la superficialidad de la sociedad londinense, con el vigor de un astrónomo que desenmascara una superstición antigua. Clara estaba allí con un único propósito: garantizar la felicidad de Eloise, y sabía, con su intelecto agudo, que el Duque de Hielo era la peor elección posible. Para ella, el duque era la encarnación del control gélido, una amenaza para el espíritu vibrante de su pupila. El primer encuentro de ambos fue en el salón de baile del Marqués de Dorset, un lugar donde la frivolidad reinaba, pero donde la tensión entre ellos se convirtió en la única cosa real. Él la veía como una espina en su rosa, una haya irritantemente inteligente con una mirada que parecía analizar no solo su traje, sino la composición misma de su alma. Ella, por su parte, sintió que le faltaba el aire, no por debilidad, sino por la pura y abrumadora fuerza gravitacional que emanaba de él. Una presencia densa e imponente que prometía peligro y, irónicamente, lo único que más temía: el desorden emocional. Él supo, en el fondo de su alma helada, que ella era la única mujer que veía la grieta en su armadura. La campaña de sabotaje de Clara comenzó de forma sutil, pero constante. No eran chismes vulgares, no. Eran preguntas lógicas durante el té de la tarde, sobre la gestión de los bienes del duque, sobre la falta de transparencia en sus proyectos filantrópicos, sobre el destino de las viudas de sus arrendatarios. Cada argumento era como un proyectil de razón disparado con precisión matemática para socavar la atracción de Eloise. El duque, irritado por la audacia y la inteligencia obstinada de esta mujer inusual, finalmente reaccionó. En lugar de desterrarla en un movimiento sorprendente de puro control y venganza intelectual, la contrató. ¿El pretexto? Lidiar con su sobrino adolescente rebelde, un muchacho que, como el duque, necesitaba orden, pero, como Clara, anhelaba pasión, un jaque mate inesperado en el tablero del deseo. El Palacio Hawthorne no era un hogar, era una institución. Sus paredes de mármol resonaban con solemnidad y luto, y fue allí, en medio del silencio opresivo de la biblioteca, donde comenzó la nueva relación profesional. Alistair la miró con esa frialdad calculadora que le había valido el apodo. Sus ojos grises eran como hielo pulido, analizando cada movimiento de ella, buscando un fallo.
Él sabía que Clara había aceptado el desafío por orgullo y por una necesidad urgente de dinero para mantener a su familia. Él pensó que podía contenerla, usarla, pero no sabía el fuego que ardía detrás de los ojos enfocados de Miss Finch, la determinación férrea de una científica que no retrocedería ante ningún misterio, ni siquiera el suyo. Clara, por su parte, aceptó la misión con la dignidad de una estratega en el campo de batalla. No estaba allí para educar solo al sobrino. Estaba allí para desmantelar al duque, pieza por pieza, exponiendo la humanidad que él tanto se esforzaba por enterrar. La tensión sexual entre ellos era una corriente eléctrica, invisible, pero innegable, vibrando en el aire cada vez que se cruzaban en los pasillos. El duque se encontraba observándola. No con irritación, sino con una curiosidad casi científica, fascinado por la forma en que ella lograba mantener la compostura mientras su intelecto desafiaba cada una de sus certezas. Ella era el caos deliciosamente ordenado, el ambiente propicio para que la chispa se encendiera. Sin embargo, fue el observatorio particular de Alistair, un refugio en la cima del palacio, donde el telescopio reflejaba el deseo del duque de mantenerse alejado de las trivialidades terrestres. Las noches se convirtieron en el escenario de clases de ciencias nocturnas, donde Clara usaba las estrellas para enseñar al sobrino y usaba la lógica fría del universo para desmantelar las defensas emocionales del duque. En una de esas noches, mientras explicaba la fuerza de la atracción gravitacional, sus dedos se rozaron y por un instante el duque sintió el calor irrefutable de su piel, un calor que derritió momentáneamente su corazón de hielo. Él supo, en ese microsegundo, que ella era su punto de no retorno. Las acaloradas discusiones sobre la teoría de los gases y el comportamiento de la luz se transformaron rápidamente en confrontaciones apasionadas sobre el luto, el deber y el amor. Clara lo forzó a confrontar el fantasma de su hermano, el dolor que él usaba como escudo. Ella no lo juzgaba. Ella lo desafiaba con la verdad. Él era un hombre de pasión contenida, y ella lo veía en cada gesto, en cada respiración controlada. Alistair, por primera vez en años, se sintió visto, no como el duque de hielo, sino como el hombre Alistair, con sus fallas y su sufrimiento. La fachada gélida se estaba agrietando y la vulnerabilidad de él era la prueba de amor más inusitada que ella podría haber recibido. La atracción física entre ellos era ahora un hecho científico, una fuerza irrefutable que desafiaba todas las leyes sociales. Una noche, después de debatir sobre la naturaleza destructiva de un cometa que se acercaba, él la acorraló contra la estantería de libros de astronomía. El olor a tinta y pergamino se mezclaba con el perfume de ella, una fragancia de lavanda y determinación. Él no habló. Simplemente la besó con la urgencia de quien se está ahogando. Fue un beso que traía el peso de años de represión, de una pasión que no podía ser negada. Clara no retrocedió. Ella respondió con la misma intensidad, sus labios buscando los de él, la lógica reemplazada por la más pura y primitiva de las químicas. El beso duró una eternidad y al mismo tiempo, solo un segundo. Pero fue suficiente para romper el hielo de años que cubría el alma del duque. Cuando él se apartó, sus ojos, antes pulidos y fríos, estaban turbios con una emoción que Clara no podía identificar. Era deseo, luto, confusión y una innegable aceptación. Ella sintió que le faltaba el aire, pero no porque él la había dominado, sino porque él la había liberado. En ese momento, él supo que la duquesa ideal era una farsa. La única mujer que deseaba estaba ante él, una haya con la mente más brillante de Londres, pero que jamás podría ser su esposa según las reglas inmutables de su casta. El conflicto estaba instalado, el deber versus la pasión. Clara también estaba en crisis. Su mente pragmática gritaba sobre el peligro y la locura de esa atracción. Ella era una mujer de principios y sabía que no aceptaría ser solo la amante del duque, un secreto en las sombras de su imponente palacio. Su dignidad,
Su intelecto y su propósito eran sus escudos, y no los cambiaría por un romance fugaz y socialmente inaceptable. Ella lo miró a los ojos, no con vergüenza sino con una determinación fría. Su gracia, logró susurrar, con la voz embargada. Nuestras órbitas están trazadas para el desastre si permitimos esta colisión. Estamos hechos de elementos incompatibles. Estaba intentando convencerlo, pero, en realidad, estaba intentando desesperadamente convencerse a sí misma. Alistair, sin embargo, no estaba acostumbrado a perder una batalla, especialmente una que involucraba su propia cordura. Había experimentado el sabor de la verdad y el calor de la pasión, y ahora estaba decidido a tener más, aunque fueran solo migajas. Intentó la negociación, el argumento lógico que usaba para todo. Propuso un acuerdo, una alianza secreta basada en afinidad intelectual y física controlada, en las raras horas en que estuvieran a solas en el observatorio. Una prueba de amor inusitada. La propuesta de un affair clandestino bajo el disfraz de estudios celestes. Clara, al escuchar la propuesta, sintió una mezcla de ultraje y una atracción enfermiza. El duque estaba ofreciendo una vida paralela donde podrían ser ellos mismos, lejos de los ojos juzgadores de la sociedad. Él se había convertido en su vulnerabilidad, y ella se vio tentada a aceptar el riesgo por una oportunidad de descifrar el misterio que era Alistair. Ella lo desafió abiertamente, preguntándole por qué insistía en vivir a la sombra de su luto y por qué el deber era más importante que su propia felicidad. Él respondió con la frialdad de un soberano. El deber, Miss Finch, es lo único que me queda. La pasión me robó un hermano, no me robará a mi duquesa. A pesar de la negativa inmediata de Clara a su propuesta de afinidad controlada, el beso había establecido una nueva dinámica. Se encontraban bajo el pretexto de las clases del sobrino, pero la tensión se había vuelto palpable, en cada intercambio de miradas, en cada corrección, en un cálculo matemático. Él respetaba la determinación de ella, y ella respetaba el intelecto de él. Eran dos polos magnéticos, repeliéndose y atrayéndose al mismo tiempo. La prueba de que el amor estaba empezando a florecer no estaba en flores o juramentos, sino en la vulnerabilidad inesperada que él reveló. Le permitió leer una carta íntima de su hermano fallecido, una confesión de su dolor más profundo. En ese momento, él no era el duque, era solo Alistair, un hombre roto, y ella sintió la intensidad del amor abrumadoramente humana. El tiempo se arrastraba en el palacio. Hawthorne cada día era una prueba de resistencia a la atracción que los consumía. Clara sentía la química fluir entre ellos con una fuerza que desdeñaba toda su formación científica. Era la única variable que no podía calcular. Una noche, en el observatorio, mientras el duque intentaba desesperadamente reconducir la conversación a la esfera segura de la astronomía, hizo la apuesta que sellaría el destino de ambos. Miss Finch declaró con su tono de voz grave y desafiante: «Un cometa se acerca. Si predigo su órbita con precisión, probaré que el control y la lógica gobiernan el universo, y que la pasión es solo un error de cálculo». Clara sonrió, una sonrisa que desarmó al duque más que cualquier argumento. Ella sabía que él estaba hablando de la relación de ellos. «¿Y si mi predicción muestra que la fuerza gravitacional es tan poderosa que la órbita se desviará, Alistair?», replicó ella, atreviéndose a usar su nombre de pila, que sonó como una declaración. «¿Y si la colisión es inevitable, creando una nueva y perfecta órbita? ¿Aceptará que la pasión es una fuerza de la naturaleza y no un error?». La apuesta no era sobre astronomía, era sobre la entrega. Él la miró a los ojos, y la frialdad dio paso a la determinación. Aceptó. El premio para él era la reafirmación de su control. El premio para ella era la humanidad de él. En los días siguientes, el observatorio se convirtió en un escenario de tensión casi insoportable. Trabajaban codo a codo, las manos rozándose en los instrumentos, las miradas encontrándose sobre mapas estelares.
Una noche, mientras inclinaban el telescopio, Alistair, sin poder contenerse, le sujetó la muñeca. El toque fue breve, pero electrizante, y Clara sintió el calor subir por su cuerpo, una ola de deseo que la hizo vacilar. Él la miraba con la intensidad de un hombre hambriento, y ella se dio cuenta de que su armadura estaba casi deshecha. Él la atrajo hacia sí, el deseo incontrolable, y la besó con una urgencia que no dejaba margen para la lógica. Los besos se hicieron más profundos, más largos, y aquella noche la atracción física irrefutable consumió cualquier resquicio de control. Él la acostó suavemente sobre el diván forrado de terciopelo, entre mapas celestes y libros polvorientos. La pasión ya no era un error de cálculo, era la fuerza que los guiaba. Alistair comenzó a besarla en el cuello, su tacto firme, pero reverente, mostrando el respeto que tenía por su mente, incluso mientras sucumbía a su cuerpo. Ella sintió el aliento jadeante de él, un sonido que revelaba su humanidad. Clara, abandonando todo su pragmatismo, deslizó los dedos por su cabello, atrayéndolo hacia un beso más intenso, un beso que prometía la rendición mutua. El duque, que había pasado años obsesionado con el orden, se derrumbó en el desorden por primera vez. La ropa de ella fue retirada con una urgencia reverente, y él la observaba con una adoración casi palpable. Clara se sintió la mujer más deseada y poderosa del mundo, no por su belleza, sino porque su cuerpo era lo único capaz de quebrar al duque de hielo. La fusión de sus cuerpos fue un acto de reconocimiento, la unión de dos mentes brillantes y dos almas carentes. Él susurraba su nombre, no con la voz del duque, sino con la voz de Alistair, el hombre, y ella supo que su amor, por más prohibido que fuera, había establecido una nueva órbita. El conflicto, sin embargo, seguía allí. Él la amaba, pero no podía casarse con un aya. El amanecer trajo consigo el terror de la realidad. Los momentos robados en el observatorio, bajo la égida silenciosa de las estrellas, parecían un sueño lejano, casi imposible, a la fría luz de la mañana. Alistair estaba consumido por la culpa y el pánico. Había roto todas las reglas que juró proteger, y el precio era la duquesa ideal, Lady Eloise, y peor, su reputación. Miró a Clara mientras ella se vestía con la dignidad de una reina. Vio la pasión en sus ojos, pero también la resolución inquebrantable. Sabía que ella jamás aceptaría ser su concubina, una sombra en su imponente palacio. Temía haber arruinado lo único que valoraba, su deber. Clara, por su parte, sentía la plenitud de la pasión, pero también el dolor punzante de la incertidumbre. La entrega física había sido total, pero la entrega del duque al amor, al abandono de sus reglas sociales, no. Él la miraba con deseo, sí, pero también con la frialdad del cálculo que regresaba poco a poco. Ella sabía que él la veía como una mujer irresistible e inteligente, pero que su posición social era una barrera infranqueable. Se preguntaba, ¿habría la colisión destruido al duque en lugar de crear una nueva órbita? La duda la corroía, obligándola a cuestionar si la intensidad de aquella noche sería suficiente para romper la frialdad de años. Decidió que la única forma de salvarlo era protegiendo su propia dignidad. El palacio volvió a ser un campo minado de emociones reprimidas. Evitaban el contacto físico, pero la comunicación no verbal era un flujo constante de deseo y conflicto. Durante una clase de balística con el sobrino, Clara usó la metáfora de un proyectil para describir su relación. Una fuerza inicial puede llevar el proyectil a la luna, pero si no hay combustible para mantenerlo en la trayectoria, caerá de vuelta a la tierra. El duque entendió el mensaje. Sabía que la pasión era el combustible, pero el miedo al juicio social y a un nuevo escándalo era la fuerza gravitacional que lo arrastraba de vuelta a su deber y a la duquesa perfecta. El acoso de otros pretendientes a Lady Eloise, alentados por la repentina indecisión del duque, se convirtió en un nuevo foco de tensión. Alistair sentía celos, no de Eloise, sino de la atención de Clara. En una cena formal en casa de los padres de Eloise,
un lord visiblemente ebrio hizo un comentario despectivo sobre la inteligencia inusual de Clara, sugiriendo que mujeres así deberían limitarse a tareas domésticas. El duque, que estaba en la cabecera de la mesa, reaccionó con una frialdad cortante y pública. Se levantó y defendió a Clara usando su peso social para silenciar al lorde, una prueba de lealtad inesperada y abrumadora que hizo palpitar el corazón de Clara. Él la veía como su igual, aunque no pudiera admitirlo en público. Este enfrentamiento público, esta vulnerabilidad inesperada del duque, reavivó la esperanza en Clara. Él había arriesgado su reputación por ella, un aya, en un salón lleno de chismosos. Sin embargo, la crisis se profundizó cuando Lady Eloise, notando la tensión entre su tutora y el duque, confrontó a Clara en privado, preguntándole si había algo que decir sobre el duque. Eloise, con la pureza de su corazón, no exigió detalles, sino solo la verdad. Clara se encontró en un dilema moral abrumador: proteger su dignidad, arriesgar la reputación del duque o ser honesta con su protegida. La elección era un abismo de consecuencias y el duque necesitaba una acción o la perdería para siempre. Clara sintió el peso de esa mirada honesta de Lady Eloise, la única persona en la que confiaba plenamente en Londres. La integridad era el cimiento de la vida de Miss Finch y mentir a Eloise era traicionarse a sí misma. Sin embargo, también sentía la necesidad desesperada de proteger la frágil reputación del Duque de Hielo, sabiendo que él la amaba a su manera tortuosa. No podía arruinarlo por un acto de pasión. Su respuesta fue evasiva, pero profundamente reveladora. «El Duque», dijo, con la voz baja y controlada, «es un hombre de extremos, Eloise, extremadamente dedicado al deber, pero él guarda un corazón bajo el hielo que permite que muy pocas personas vean». Estaba hablando del luto, pero Eloise entendió la pasión. La duquesa ideal, con la sagacidad que Clara le había enseñado, comprendió la subtextualidad de la respuesta. Eloise no era tonta. Sabía que el duque no la miraba como miraba a Clara, con esa intensidad hambrienta y protectora. La joven duquesa, en un acto de altruismo inusitado y conmovedor, confrontó a Alistair de forma sutil. No lo acusó, cuestionó su propio lugar. «¿Su gracia?», preguntó, mientras analizaban planos para un nuevo jardín. Si su corazón estuviera libre de cualquier deber, ¿a quién elegiría para compartir la órbita de su vida? La pregunta, inocente en la superficie, era el ultimátum que el duque necesitaba. Él supo que tenía que decidir entre la duquesa perfecta y el aya imposible. Alistair, confrontado con la verdad de Eloise, sintió que el muro de su control se desmoronaba. Pasó la noche en el observatorio, no estudiando el cometa, sino la carta que Clara le había permitido leer, la confesión de su hermano que hablaba sobre el amor y el arrepentimiento. Se dio cuenta de que el verdadero luto era la renuncia a la propia felicidad. Supo con certeza científica que él y Clara eran la órbita perfecta, la fusión de lógica y pasión. El deber, sin embargo, era la fuerza gravitacional que lo sujetaba. Tomaría al aya que amaba, a la mujer de intelecto inigualable, y la convertiría en una sombra en su palacio, o la liberaría, perdiéndola para siempre. Al día siguiente, Alistair convocó a Clara a su despacho. La atmósfera era tensa, cargada de expectación. Él no la besó, solo la miró a los ojos con sus ojos de hielo, que ahora mostraban una vulnerabilidad casi dolorosa. Empezó a hablar del cometa. «Miss Finch, mi predicción fue errónea. La órbita no se mantuvo. La fuerza de la atracción fue mucho mayor que mis cálculos preliminares. Estaba confesando que la pasión de ella lo había desviado del curso». Clara sintió una punzada de triunfo y miedo. Él continuó, su voz baja y ronca. «No puedo casarme con la duquesa ideal. Mi corazón se desvió. No soy digno de Eloise, pero usted no puede ser mi duquesa». El pero de él era un abismo. Clara sintió un golpe en el estómago, pero su dignidad era su escudo. Ella lo miró a los ojos, permitiéndole ver el dolor y la resolución. «Su gracia», respondió ella con voz firme,
No seré una nota a pie de página en su vida, ni un secreto nocturno. Yo exijo la misma dignidad que su título le confiere. O el palacio me acepta como su igual, o me retiro. El ultimátum era claro, la más audaz prueba de amor. Ella no exigió el título, exigió la igualdad y el respeto. El duque de hielo, confrontado con la verdad desnuda, supo que la única forma de tenerla era sacrificando al único dios al que servía. El decorum. El silencio en el despacho era ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj, que parecía medir el destino de ambos. Alistair estaba en una encrucijada imposible. Podría mantener su título intacto y perder a la única mujer que lo veía de verdad, o podría arriesgar el escándalo y la ruina social para tenerla a su lado. Sabía que el desprecio de la sociedad era un dolor soportable, pero la ausencia de Clara era el verdadero luto. La vio darse la vuelta para irse, con la cabeza erguida, la personificación de la dignidad inquebrantable. En ese instante, el duque de hielo se derrumbó. Se levantó, caminó a grandes zancadas y la sujetó por el brazo, pero no para impedirlo, sino para hacerla girar para que lo encarara. Sus ojos estaban llenos de lágrimas no derramadas y la vulnerabilidad era total. «No te vayas, Clara», murmuró, usando su nombre por primera vez en un contexto de súplica. «Soy un hombre roto, y tú eres la única que puede arreglarme. Te amo. Amo tu intelecto, tu terquedad, tu decencia. Eres mi duquesa, no por título, sino por naturaleza. Pero no sé. ¿Y cómo enfrentar al mundo?». Clara sintió que las piernas le temblaban con la confesión, pero mantuvo la compostura. Comprendió que el miedo de él no era a perderla, sino a fracasar públicamente de nuevo. Le tocó el rostro con ternura, un gesto que era, para él, la mayor prueba de afecto. «No tienes que enfrentar al mundo solo, Alistair. Enfrentamos el universo juntos en el observatorio. Podemos enfrentar Londres», lo tranquilizó, mostrando que su amor era una sociedad inquebrantable, basada en el respeto mutuo y la fuerza. La decisión estaba tomada, pero la ejecución sería la parte más difícil. El duque Alistair Hawthorne rompió públicamente su noviazgo con Lady Eloise, alegando incompatibilidad de temperamentos, una fría excusa que ocultaba el fuego de su pasión secreta. La sociedad estalló en chismes. La crisis estaba en su apogeo. Eloise, con la nobleza que Clara le había enseñado, defendió al duque y a la propia Miss Finch, afirmando que la tutora merecía la felicidad más que cualquier duquesa. El gran giro ocurrió durante el baile anual de la duquesa madre, la cúspide de la temporada social, donde todos los ojos estaban fijos en Alistair, esperando su próximo movimiento. Fue un acto de desafío inédito. El duque de hielo, el hombre que evitaba las demostraciones públicas, entró en el salón no con una heredera, sino con Clara Finch, el aya, en un vestido de seda azul oscuro que parecía capturar la luz de las estrellas del observatorio. Se detuvo en el centro del salón e hizo la declaración que detuvo la música y los corazones de todos los presentes. El silencio en el salón era tan profundo que se podía escuchar el susurro de la seda y el sonido lejano de un trueno, presagio de una tormenta, literal y metafórica. Alistair sujetó la mano de Clara con una firmeza que era un juramento. Su mirada gris recorriendo la multitud de rostros conmocionados y juzgadores. No parecía el duque de hielo, parecía el duque enamorado, un hombre que había cambiado el miedo por el amor. Clara, a su lado, sintió que su corazón se aceleraba, pero no por nerviosismo. Era la adrenalina de la victoria, la prueba de que su dignidad y su amor serían reconocidos públicamente. Alistair levantó la voz, y cada palabra resonó por el salón, cargada de convicción y drama. «Mis queridos amigos y aquellos que insisten en juzgarme», comenzó, la formalidad de su tono sirviendo solo para enfatizar la seriedad de sus palabras. «Durante años busqué el orden, el deber y la duquesa que la sociedad consideraba ideal. Fracasé. Y fue en ese fracaso donde encontré la única verdad que me importa». Hizo una pausa,
fijando su mirada en Clara, una mirada que era la más pura e inolvidable de las declaraciones. «Miss Clara Finch», continuó, con la voz embargada por la emoción, «no me trajo orden, trajo la colisión que salvó mi alma. Ella me enseñó que el amor no es un error de cálculo, sino la mayor fuerza gravitacional del universo. Me equivoqué con el cometa, pero no lo haré con mi vida. Apuesto mi título y mi futuro a su órbita». La audiencia estaba en shock. Las damas se abanicaban y los caballeros cuchicheaban, pero nadie se atrevía a interrumpir el drama que se desarrollaba. Luego se arrodilló allí mismo, en medio del salón, frente a toda la élite de Londres. Era una escena de cuento de hadas moderno, una ruptura de la cuarta pared social que jamás sería olvidada. Sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo que contenía no un diamante vulgar, sino un anillo que había sido de su bisabuela, un anillo con un diseño celestial. Clara Finch declaró, su corazón abierto y vulnerable, «Te pido que reordenes mi mundo. ¿Aceptas ser la duquesa que me hará feliz, desafiando la lógica y la sociedad?» Clara sintió que las lágrimas corrían, pero eran lágrimas de triunfo y amor. No dudó. Este no era el duque de hielo, era su Alistair, el hombre que amaba detrás de la fachada. Ella se inclinó y lo abrazó en el suelo del salón, ignorando todas las miradas. «Sí, Alistair», susurró a su oído, «acepto reordenar tu mundo. Nuestra órbita será perfecta». Él la besó allí mismo, un beso largo, apasionado y público, un beso que selló la reconciliación y la victoria del amor sobre el deber. El salón, inicialmente conmocionado, estalló en aplausos, dirigidos por la emocionada Lady Eloise. El beso en el centro del salón de baile fue el punto final de un capítulo y el prefacio de toda una vida. La duquesa madre, inicialmente escandalizada, fue la primera en acercarse, con lágrimas en los ojos, aceptando a la nuera inusual con un fuerte abrazo, sintiendo la sinceridad de ese amor abrumador. El duque Alistair Hawthorne, antes gélido y reservado, ahora sonreía abiertamente. La pasión y el alivio pintados en su rostro. Había cambiado la aprobación social por la felicidad, y se dio cuenta de que el intercambio había valido cada gramo de riesgo. Se sentía ligero, liberado de la carga del luto y el deber que lo había consumido durante años. La boda se celebró 3 meses después, un evento que, aunque menos opulento de lo esperado por la sociedad, estuvo cargado de autenticidad y amor. Clara Finch no usó la tiara de diamantes tradicional. En su lugar, adornó su cabello con un arreglo de estrellas de nácar, un homenaje al observatorio que había sido la cuna de su pasión. El duque, al verla caminar, supo que ella era la duquesa más hermosa y única que el Palacio Hawthorne jamás tendría. Ella era la prueba viviente de que el intelecto y la pasión podían coexistir en perfecta armonía. La vida de casados fue, como era de esperar, lejos del aburrimiento. El Palacio Hawthorne, antes una institución fría, fue transformado por Clara. Instaló un nuevo laboratorio de química y matemáticas en un ala poco utilizada, y el observatorio se convirtió en su refugio y el centro de sus proyectos. Continuaron sus clases de ciencias nocturnas, pero ahora no para educar a un sobrino, sino para conectarse. Sus discusiones sobre la teoría de los gases y la mecánica newtoniana eran solo el pretexto para besos apasionados y revelaciones íntimas, la prueba de que la química entre ellos era infinita. Una noche, mientras observaban el cometa que había sido el tema de su apuesta, Alistair la atrajo a la suave oscuridad del telescopio. Él le susurró al oído, con la voz cargada de deseo, «La órbita no solo colisionó, mi duquesa, se volvió binaria. Somos 2 cuerpos celestes girando el uno alrededor del otro, perfectamente equilibrados». No necesitó decir nada más. Clara se giró en sus brazos, y la pasión irrefutable los consumió de nuevo. Ella sabía que él la veía como su igual en todo, y esa igualdad era la mayor prueba de amor. La consumación de su matrimonio no fue solo física, fue la consagración de una sociedad de mentes. En ese observatorio, bajo la luz plateada de las estrellas, la duquesa de hielo y el inesperado profesor
se convirtieron simplemente en Clara y Alistair, dos amantes que habían vencido el deber, el luto y la hipocresía social. Él la besó con la urgencia de quien se está ahogando, y ella respondió con la dulzura de la mujer que lo había salvado. El final feliz no fue un castillo o un título, sino la nueva órbita que habían establecido, una vida de amor, respeto y pasión que desafió la lógica misma del universo. El Palacio Hawthorne no era solo un hogar, ahora era un centro de conocimiento y de amor. El ala este, antes polvorienta y silenciosa, resonaba con los sonidos de experimentos y el murmullo de estudiantes. Clara, la nueva duquesa, abrió las puertas a jóvenes talentos, hombres y mujeres, que como ella anhelaban educación, rompiendo siglos de tradición que restringía el saber a los nobles y a los hombres. El duque Alistair observaba a su esposa con un orgullo que superaba cualquier deber o convención social. Sabía que su amor no era egoísta, era transformador, irradiando a toda su comunidad. La sociedad, que inicialmente se había escandalizado con el matrimonio, fue lentamente obligada a tragarse sus prejuicios. La inteligencia y la decencia inquebrantable de la duquesa Clara la convirtieron en una figura respetada, aunque inusual. Sus salones ya no eran escenario de chismes, sino de acalorados debates sobre ciencia, filosofía y política. Las duquesas más mayores, que esperaban que fracasara, terminaron pidiendo consejos sobre cómo educar a sus hijas para que fueran más como la duquesa de Hawthorne, la mujer que cambió el decorum por la autenticidad y venció. Alistair y Clara encontraron formas únicas y memorables de expresar su amor. En lugar de regalar a Clara joyas caras e impersonales, Alistair, en su primer aniversario de boda, le regaló un nuevo telescopio, aún más potente, con una inscripción en el tubo óptico: a mi única fuerza gravitacional. Clara, a cambio, le preparó una edición encuadernada de los diarios de luto de su hermano, con anotaciones de Alistair, simbolizando que el pasado había sido aceptado y que el futuro lo estaban escribiendo ellos juntos. El fuego de la pasión entre ellos, nacido en el calor de las discusiones y en el frío del observatorio, jamás se extinguió. Por el contrario, se volvió más profundo y maduro. Una noche, en su dormitorio, Alistair la esperaba, no con formalidad, sino con el calor de un amante. Él la besó con la reverencia de quien adora, explorando cada curva de su cuerpo, susurrando palabras de admiración no solo por su belleza, sino por la revolución que ella había traído a su vida. Clara se entregó, sabiendo que estaba en los brazos del hombre que la amaba por su mente antes que por todo. La fusión de sus cuerpos, siempre un acto de reconocimiento mutuo, era la prueba final de que la nueva órbita era estable. Él la hizo sentirse deseada, amada y segura, y ella lo liberó de la máscara del duque de hielo, haciéndole sentirse Alistair, el hombre, el amante. Las escenas de pasión entre ellos eran una celebración de su unión, la más humana y abrumadora de las conexiones. Él sabía que ella era la única mujer que podía desafiarlo en una ecuación y luego desarmarlo con un solo toque. El tiempo, que antes parecía arrastrarse bajo el peso del deber de Alistair, ahora volaba en la felicidad compartida. En menos de 2 años, la duquesa Clara reveló a Alistair la más grande e inesperada de las noticias: tendrían un heredero. Alistair, el hombre obsesionado con el control y el orden, sintió un miedo primitivo y una alegría abrumadora. Se dio cuenta de que ese hijo sería el legado de 1200. Su amor, la prueba viva de que la pasión era más poderosa que cualquier convención social. El duque de hielo ahora era solo un hombre, a punto de ser padre. El duque rodeó a Clara de cuidados y atención, pero no con el formalismo de un noble, sino con la ternura de un marido enamorado. Él le leía sobre genética y desarrollo fetal, mientras ella lo tranquilizaba con la lógica de la biología. El embarazo fue un viaje de descubrimientos y de creciente intimidad. En lugar de paseos en carruaje,
Pasaban horas en el observatorio, donde él acariciaba el vientre de ella, sintiendo los movimientos del bebé, y le hablaba de las estrellas y el universo que le esperaba. El nacimiento del hijo, un niño fuerte con la mirada intensa de la madre, fue un momento de profunda vulnerabilidad para Alistair. Asistió al parto, ignorando las protestas de la duquesa madre, y sujetó la mano de Clara, sabiendo que estaba presenciando la mayor fuerza de la naturaleza. Al sostener al bebé por primera vez, lloró, permitiéndose una explosión de emoción que selló la curación de su luto. Llamó al niño Julian, en honor a su hermano, simbolizando el perdón al pasado y la aceptación de un futuro lleno de amor. El crecimiento de Julian fue un espectáculo para los padres. Clara le enseñaba sobre la gravedad y la lógica, mientras Alistair lo mimaba con la pasión contenida que había reprimido durante años. El niño era una mezcla perfecta de los dos: la inteligencia astuta de la madre y la determinación estoica del padre, pero con un corazón abierto y alegre. La visión de Alistair jugando en el jardín con su hijo era la prueba innegable de la transformación del Duque de Hielo. Había encontrado su verdadera vocación: ser un marido y padre amoroso. El legado de Clara y Alistair no fue solo su hijo. La duquesa fundó la Sociedad de Estudios Astronómicos para Mujeres, financiando laboratorios y becas para jóvenes científicas de todas las clases sociales. El duque, abandonando por completo su búsqueda de orden y control absolutos, dedicó su fortuna a proyectos sociales, usando su influencia para romper barreras. Su amor abrumador y transformador se había convertido en una fuerza de cambio, una nueva órbita para toda la sociedad. Se miraban, uno al lado del otro, años después, con la certeza de que la colisión había sido el mejor acontecimiento de sus vidas. La duquesa Clara, con su determinación e intelecto, logró no solo la aceptación, sino el respeto y la admiración de la reina, quien, impresionada por el trabajo científico y social de la duquesa, le concedió un honor inédito para una mujer de su origen: la Medalla Real de Contribución a la Ciencia. Fue la prueba final de que la dignidad y el mérito superaban la casta. Alistair estaba a su lado en la ceremonia, y su felicidad no era por el reconocimiento del título, sino por el triunfo de su esposa. Él la besó frente a toda la corte, un beso que decía: «Siempre supe que eras la única». Los años trajeron desafíos. Por supuesto, pues ningún matrimonio, incluso uno épico, es inmune a las tensiones de la vida. Hubo acaloradas discusiones sobre la educación de su hijo, sobre las políticas agrarias del ducado, e incluso sobre la ubicación de un nuevo telescopio. Pero, en cada conflicto, volvían a sus cimientos: la honestidad intelectual y la pasión innegable. Aprendieron que la diferencia de opiniones no era una amenaza, sino una fuerza que hacía más resistente la órbita de su amor. En una de esas discusiones, sobre la financiación de un proyecto de física cuántica, Clara acusó a Alistair de estar volviendo a sus viejos hábitos de control, de querer dictar las reglas de su universo. Alistair se sintió herido por la acusación, sintiendo el dolor de ser malinterpretado después de tanto esfuerzo por cambiar. Se alejó, refugiándose en el observatorio, el único lugar donde el universo parecía tener sentido. Clara, al ver el sufrimiento en sus ojos y darse cuenta de que su acusación había sido cruel, corrió tras él. Lo encontró mirando el cielo estrellado, su silueta solitaria revelando la fragilidad que intentaba ocultar. Ella se acercó por detrás y lo abrazó, sintiendo el calor familiar de su cuerpo. «Perdóname, mi duque», susurró. «Sé que has cambiado. Solo temo perder al Alistair en el que te has convertido». La vulnerabilidad de ella rompió el hielo instantáneamente. Él se giró y la besó con una ternura desesperada. «No me vas a perder, Clara. Eres mi constante, mi fuerza gravitacional. Ya no». «Soy el Duque de Hielo. Soy solo tuyo», declaró, estrechándola contra sí. La pasión se reavivó, más madura y profunda, e hicieron el amor allí mismo, en el frío suelo del observatorio,
bajo la bóveda celeste. Fue la reconciliación más íntima y sincera, la prueba de que la colisión de dos almas puede ser lo más bello y duradero del universo. El tiempo avanzó y la leyenda del Duque y el Aya, la historia de Alistair y Clara, se consolidó como el mayor romance de su época. Envejecieron juntos. La pasión se transformó en una profunda comodidad, pero jamás perdió la intensidad. Sus discusiones sobre el universo y la lógica continuaron, pero ahora estaban templadas por risas y el conocimiento íntimo que solo décadas de convivencia pueden brindar. La duquesa Clara, con sus cabellos plateados, aún poseía la mirada astuta y determinada que había quebrado al duque de hielo. Su hijo, Julian, creció para convertirse en un brillante científico y un hombre de corazón gentil, el heredero perfecto del legado de amor e intelecto de sus padres. Se casó con una mujer que compartía su amor por el descubrimiento y la igualdad, continuando la órbita de valores que Clara y Alistair habían establecido. El Palacio Hawthorne, ahora, era un faro de progreso, un lugar donde la razón y la emoción se fusionaban sin conflicto. La prueba final de su amor y el toque más inusitado de su historia ocurrió en su 50º aniversario de bodas. Alistair, ya con el andar un poco más lento, preparó una sorpresa para Clara en el observatorio. Había instalado un nuevo sistema que proyectaba la imagen exacta del cometa que había sido el tema de su apuesta, la noche en que se besaron por primera vez. Él la guió de la mano, sus ojos encontrándose con los de ella con la misma intensidad de hacía décadas. «Mi duquesa», dijo, con la voz embargada por la emoción y el tiempo, «nuestra órbita se ha mantenido. La fuerza gravitacional de nuestro amor ha demostrado ser la más poderosa del universo. Me equivoqué en mis cálculos y estoy agradecido por ello. La pasión venció y mi mundo se volvió perfecto gracias a tu caos». Clara sonrió, las lágrimas corriendo por su rostro. Se quitó el anillo con el diseño celestial y se lo entregó. «La órbita es perfecta porque la construimos juntos, mi duque, con lógica, honestidad y mucha pasión». Ella lo besó. Un beso que traía el peso de toda una vida. La reconciliación eterna de dos almas hechas para colisionar y orbitar. Esa misma noche, en el silencio del observatorio, rodeados por la luz de las estrellas y la presencia de los fantasmas de su pasado y las promesas de su futuro, se entregaron una vez más a la pasión. No era la urgencia de la juventud, sino la ternura profunda de la certeza. La celebración de un amor que había vencido el tiempo, la sociedad y el miedo. El duque de hielo, Alistair Hawthorne, no murió de enfermedad, sino de una vida plena. Falleció pacíficamente en su cama junto a su amada duquesa Clara. Sus últimas palabras fueron un susurro, un pensamiento final sobre el universo. La órbita es estable, mi Clara, e infinita. Clara vivió algunos años más, dedicándose a su trabajo y a su legado. Jamás se lamentó. Ella celebró. Sabía que había vivido la historia de amor más épica y satisfactoria que cualquiera podría esperar. El anillo del duque jamás se quitó de su dedo, la prueba de que la colisión había, de hecho, creado una nueva y perfecta órbita. Su final feliz no fue un punto final, sino una órbita continua. Los dos fueron enterrados uno al lado del otro y la duquesa madre, ya muy anciana, insistió en que en el epitafio de Alistair se grabara la frase: «Él buscó el orden, pero encontró la perfección en el caos de su duquesa». La victoria del amor fue total y pública. Y así, mis queridos oyentes, cerramos la crónica de Alistair y Clara, el duque y el aya que reescribieron las leyes de la sociedad y de la atracción. Recuerden siempre que la pasión más inolvidable no es la más fácil, sino la que desafía todo por su existencia. Si se conmocionaron, se emocionaron y creyeron que la lógica y la pasión pueden coexistir, comenten abajo. Y si les encantan los buenos giros y las historias que desafían el destino, no olviden seguir nuestro canal. Esta es la prueba de que, en el juego del amor, las reglas están hechas para ser rotas.